A veces las enseñanzas de Jesús hablan de cosas complejas, de situaciones que hacen falta manejar con gran inteligencia, o enseñanzas que nos dejan pensativos, que a veces pueden ser incluso difíciles de asimilar. En otras ocasiones, las enseñanzas de Jesús son muy sencillas de comprender y tampoco tan difíciles de practicar. Es a lo que me refiero en este pasaje de San Lucas 14:1-6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró delante de un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó: ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Es bonito entender que Jesús se abaja a nuestro barro, se acerca a nuestra realidad concreta, conoce mejor que nadie en este mundo las normas y las leyes que Dios ha dado a su pueblo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios verdadero. ¿Cómo no va a saber Él lo que enseña la ley, lo que su Padre ha dejado escrito en la tradición de los siglos, en la historia de la salvación de su pueblo? Y sin embargo, nos deja como última norma. Y fijaros que es muy bonito porque incluso nuestro Código de Derecho Canónico, el libro que actualmente rige la vida de la Iglesia, en el último canon, si alguna vez queréis mirar cuál es el último precepto escrito en el libro de tantas y tantas y tantas normas. El Código de Derecho Canónico, por ejemplo, tiene 110 cánones solo sobre el matrimonio, con todos los diferentes aspectos que rigen la vida matrimonial. El último canon, la última norma de la Iglesia dice así: la norma principal y el precepto principal y todos los preceptos están al servicio del perdón y de la misericordia. Esto es lo que el Señor propone, porque tiene un enfermo delante de sí. Lo que la ley prohíbe es hacer el mal. Lo que la ley pide es hacer el bien. Y el bien no tiene ni horas, ni fechas, ni días. No se puede anteponer nada a Cristo. Lo decía San Jerónimo, lo decía San Benito, lo han dicho los grandes maestros de vida espiritual. Pero se podría incluso matizar más. No se debe de anteponer nada a la misericordia de Dios, al amor a los hombres nuestros hermanos. La caridad no puede esperar. No puede esperar al domingo, no puede esperar al lunes. Para ellos el día sagrado era el sábado. Para nosotros es el domingo. Mucha gente se ha olvidado de que el día domingo es un día consagrado al Señor y lo vive como un pagano. Pero también hay personas, y las he conocido, que se toman con tan rigorismo el no trabajar, el no hacer, el no comprar, que muchas veces se olvida que la norma está al servicio del bien, está al servicio de la misericordia, está al servicio de la bondad. Por eso, para nosotros, esta puede ser una magnífica oportunidad para preguntarnos, y cuando digo el domingo es por poner el ejemplo de una norma, pero hay tantas otras normas. Entonces, que para nosotros sea esta una maravillosa oportunidad para saber qué hacemos cuando estamos frente al sufrimiento de los demás. Soy capaz de saltarme cualquier pequeño precepto con tal de estar al lado del enfermo. Porque mirad, Jesús no fue a la casa de los fariseos porque tenía hambre, no fue porque quería comer. Sabía que entraba en casa de gente que estaban perfectamente convencidos de que no tenían ninguna necesidad de Jesús. Y así, lo que ocurre es que, entrando en esa casa,
se da cuenta que ellos lo que están es para juzgarle. Dice literalmente el pasaje evangélico que acabamos de escuchar, ellos le estaban espiando. Una actitud muy diferente de aquellos que estaban rogándole que les curara o que les sanara o que les perdonara o que les liberara de los demonios. Ellos no pedían nada, ni esperaban nada, ni se agolpaban alrededor de él, ni estaban desesperados por tocarle. Él iba a evangelizar a un grupo muy difícil, porque probablemente el paciente más difícil que ha tenido todo médico es el paciente que estaba convencido de que no le pasaba nada. Yo estoy enfermo, yo soy pecador, yo estoy poseído por el mal espíritu, o siento que a mí Jesús no me hace falta para nada. Recuerdo una persona hace muchísimos años, cuando yo era probablemente ni siquiera sacerdote, que dijo esta frase: a mí Dios no me hace falta para nada. Oír esas palabras es terrible, pero ¿cuántas personas viven así, pensando que Jesucristo no les hace falta para nada? Es más, hay muchas personas que viven una vida muy decente y muy moral, pero sin Dios. No necesitan a Jesús entrando en su casa y sentado a su mesa. Nos puede pasar a todos, que vivimos cumpliendo normas y preceptos, convenciones humanas, normas de educación, y lo hacemos únicamente para cumplir preceptos de la buena convivencia en la sociedad, pero sin necesidad de Cristo. Esta persona que está ahí enferma, se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó, porque sabía que le estaban espiando, porque sabían que le iban a condenar si curaba, si hacía algo, porque en sábado no se podía hacer nada, ni bueno ni malo, aunque luego sí que es verdad, como dice Jesús, que al buey o al burro sí que lo sacan a beber agua, porque no se les va a morir el burro por cumplir un precepto. Y a ellos les dijo, si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, no sé si Jesús ponía en el mismo aliento de voz el hijo y el buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y se quedaron sin respuesta. No sabían qué decirle a Jesús. Queridos hermanos, no nos excusemos tras las normas o las obligaciones para no hacer el bien. Que el sufrimiento de tu hermano sea una prioridad en tu vida. Que cuando yo, en mi caso, por ejemplo, que sacerdote, vea a alguien que sufre, que no pase de largo, excusado en mis normas y en mis obligaciones. Muy al contrario, que me dé cuenta que la norma suprema de la vida cristiana, de la Iglesia, es el amor y la misericordia. Pues entonces, benditos nosotros, si somos capaces de vivir este misterio, esta gracia, apoyados solo en Cristo Jesús. Benditos nosotros, si somos capaces, como lo han hecho los santos de todos los tiempos, de saber olvidar normas que por otra parte debemos de cumplir en la vida ordinaria, pero que no tenemos nuestras prioridades al revés, sino que nuestra verdadera prioridad sea siempre ponernos en manos del Señor y tener compasión del que sufre, que en ellos reconocemos el rostro de Cristo. Que no seamos como aquella canción que decía, Él está enfermo, está en la cárcel, pero yo no hice caso por llegar temprano al templo. Y el Señor nos va a juzgar por todo eso. Que yo no me excuse ni en mis oraciones, ni en mis piedades, ni en las normas para hacer el bien. Que al contrario, que el corazón se me rompa de misericordia, que el corazón se me rompa de ternura y de compasión ante el sufrimiento de los hombres, mis hermanos. Porque lo más terrible es cumplir todos esos preceptos pensando que a mí Dios no me hace falta para nada. Nosotros, ¿quiénes somos en esta historia?
¿Somos el fariseo? ¿Somos de los principales de la ley? ¿Somos los maestros de la ley? ¿O somos ese hombre enfermo de hidropesía? Y si fuera yo el enfermo, quisiera que Jesús me curara en sábado. Pues que esto nos ayude a pensar si el sufrimiento de mi hermano es lo más importante en mi relación con Dios.